Padre Alberto Rodríguez León del Vicariato de la Santa Cruz de Puerto Rico me escribe porque está preparando un curso de Cristología y en este curso de Cristología lo va a hacer específicamente en el tema arriano. El tema arriano es un tema de mucha importancia, no solo para la Iglesia Católica, sino incluso para la cultura occidental en general, porque no se reduce a ser una cuestión bizantina de discusiones abstrusas del medioevo, sino que precisamente es un estadio a través de los muchos en los cuales se concretó la transición de un pensamiento teocéntrico a un pensamiento androcéntrico. El pensamiento teocéntrico es propio de la antigüedad, el pensamiento androcéntrico es propio de la modernidad, y la transición precisamente es lo que habría ocurrido en el medioevo. Como vemos, coincide perfectamente con la evolución de la cultura occidental. Uno de los grandes errores que hay en el atribuir el interés humanístico a la filosofía clásica griega, lo cual se hace por una cuestión de desdén anticatólico, mayormente anticatólico, que es el sentido mismo del Renacimiento. Pero el pensamiento antiguo no era humanista en sentido alguno, estaba interesado en la realidad y el valor existencial de la realidad, y el hombre formaba parte de esa realidad, pero no era el centro de su filosofía. De hecho, los fisiologistas se interesan en eso, en el aspecto físico, ¿no? Que es como nace, y hasta la culminación de la fisiología con Pitágoras no hay un interés expresamente humano. Hay derivaciones humanísticas, hay intuiciones humanistas, pero no hay un interés expresamente humano en la filosofía. Sócrates introduce un valor negativo en el sentido de que va a contestar la sistematicidad de las prácticas filosóficas hasta entonces, pero no establece un interés expresamente humanístico. Este interés no va a surgir sino hasta las escuelas menores, que no por gusto van a ser menores, surgen como preocupaciones éticas de valor existencial, y hasta ese momento son meramente intuitivas. Lo que sí va a aportar la filosofía clásica en general, y esto es hasta las escuelas mayores, es el instrumental hermenéutico, la base epistemológica, el espectro gnoseológico, en general lógico, con el que se va a enfrentar, con el que se va a desarrollar el problema humanístico. Pero el problema humanístico es propiamente medieval y proviene precisamente del problema del Cristo, ¿no? Y por lo tanto de la cristología, que es cuando se empieza a plantear lo humano dentro de lo teológico, dentro del espectro teológico en general. Es decir, ni siquiera se plantea, porque no es lógico que se plantea además el problema de humano como humano, sino dentro del espectro total del interés gnoseológico de ese momento, que era teocéntrico, pues aparece la figura de Jesús, y ya por ahí es como la cuña por la que se introduce lo humano como un interés muy específico dentro de las prácticas de conocimiento. Y bueno, pues entonces al resolver el problema de la cristológico, que de hecho no se reduce a la herejía arriana, sino que desde el principio mismo, desde Orígenes, viene planteándose toda la serie de planteamientos, ¿no?, que van a ser la base del humanismo. Y lo van a hacer la base porque establece la ontología, hace un ajuste de la ontología desde el ser excelente de Dios al ser histórico que va a ser a través de la figura de Jesús. Hay también un tema importante con respecto al contexto, y esto no tiene tanto que ver con el contexto como con un elemento capital, pero proviene del contexto, y es la participación de Constantino, la presencia y la presión que ejerce el emperador en la discusión de los diferentes, en el establecimiento de los diferentes dogmas, y en especial en esta discusión acerca del arrianismo. Hoy en día podemos ser muy suspicaces y entender que Constantino
fue un oportunista que aprovechó la oportunidad que le ofrecía el cristianismo para procurarse la unidad, la unión del imperio, un imperio que de hecho se está desmoronando poco a poco, en que esa argamasa antigua de la antigua religión, de la antigua religiosidad, no es suficiente ya para mantenerlo unificado. De hecho, Constantino como emperador no proviene del mundo externo de Roma, viene de Inglaterra, y eso es importante. ¿Por qué? Porque precisamente todos estos debates se van a conocer como bizantinos, no solo por la referencia posterior a Bizancio, sino, y lo que tienen de complicado, sino por el ensimismamiento. Un pecado típico de los estudiosos es el problema del ensimismamiento. Se encierran en su mundo, en su propio mundo, absolutizan su propio mundo y no tienen en cuenta que ese mundo de ellos está en función de la realidad, que la realidad los trasciende a ellos, es mucho más grande que ellos, y ellos tienen que interactuar en el mundo. Ellos tienen una función que va más allá de ellos mismos, de esta satisfacción que hay, ¿no? Es muy fácil ensimismarse con temas cuando se está estudiando, y eso es algo que solo lo puede evitar una fuerza externa tan violenta como la que significa Constantino. Cuando la fórmula retórica de la inspiración del Espíritu Santo, yo creo que viene precisamente a reflejar esta capacidad de quién es el que tiene la fuerza para equilibrar y llegar a un consenso, porque recordemos que dogma se refiere a opinión consensuada. Entonces, ¿quién tiene la fuerza para consensuar, para sintetizar todo en sí mismo, todas esas discusiones y brindar una que sea capaz de aglutinar toda la iglesia, y con la iglesia, pues el imperio? Y recordemos que aunque la opinión establecida es la de Atanasio no puede confrontar toda la opinión en contra, sobre todo porque es una discusión que está inmersa en sí misma, en la que nadie tiene la razón, todo el mundo tiene razones y todas son igualmente lógicas, y ni siquiera hay un background referencial, ¿no?, al que pueden dirigirse con certeza. Bueno, esto es lo que dice la tradición al respecto, sino que todo se trata de una interpretación de la tradición con un sentido propio, un sentido que uno le atribuye. Y incluso Atanasio, por más excelente que sea, lo hace en ese sentido. Solo una fuerza externa como la del emperador puede arreglar todo eso, ¿no? Y es como un recordatorio siempre de, bueno, para ponerlo en términos vulgares, pero que todo el mundo puede reconocer, es: ¿y el pollo del arroz con pollo dónde está? ¿No? Porque de esto es de lo que se trata. Podemos alegar la verdad, pero al mismo Cristo, Pilato le preguntó qué es la verdad, y no hay una respuesta, porque nunca hay una respuesta clara. Tenemos que tener la modestia y la piedad suficiente para reconocer que solo podemos vivir como podemos vivir. Eso no es un contrasentido, eso no es un perogrullo, es en lo que consiste el misterio y la gracia misma. Y la violencia de Constantino no nos permite esto. Hay incluso alegaciones de que el cristianismo es una ficción constantina. A esta altura yo creo que eso es irrelevante. Obviamente no para los cristianos, pero en términos objetivos es irrelevante. Creo que lo importante ahí es que es la base sobre la que se construyó el humanismo, y por lo tanto facilitó esta transición, ¿no?, del pensamiento, y eso tiene un sentido teológico y tiene un sentido salvífico, aunque no lo veamos de modo inmediato y aunque no esté directamente relacionado. Fray Mario me envía el libro sobre el que él va a basar, en que basa el tema de la cristología. Es el mejor libro
es el mejor, sin duda alguna, que es de Rowan Williams, como un resumen de los estudios sobre el arrianismo. Hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, en el contexto gnoseológico en que se da la discusión cristológica, y es que está la discusión entre idealistas y realistas, la tradición realista que nace con Aristóteles y la tradición idealista que nace con Platón. Pero hay que tener en cuenta que Aristóteles es discípulo de Platón, el realismo se deriva del mismo idealismo, pero además en este momento las discusiones filosóficas, la discusión filosófica del momento es neoplatónica. De hecho, el neoplatonismo ya es una tradición establecida que comienza a desaparecer o que empieza a decaer. Están los parámetros, pero son los parámetros vigentes del neoplatonismo. Sobre todo que los ha introducido en la patrística el Gran Orígenes, que los ha introducido, y este es el espectro general. Todos van a recurrir a esto, incluso San Agustín, que parte de un principio maniqueo, iba a derivar incluso en forma crítica, y tiene establecidas sus propias objeciones al neoplatonismo. De todas formas, todos los instrumentos, de todas formas, toda la discusión se mantiene en el ámbito neoplatónico. Es a favor del neoplatonismo, desde el neoplatonismo, contra el neoplatonismo, pero es todo dentro del ámbito neoplatónico que se va a dar la discusión, lo cual es lógico. No solo es lógico, sino además es natural y es bueno. El realismo y el idealismo no son cosas que tengan consistencia propia, son características de tradiciones de pensamiento, por lo tanto no tienen propiedades propias, no tienen consistencia propia, sino que las derivan de los sujetos concretos de conocimiento. Por eso es un error creer o plantearse que realismo e idealismo, y en consecuencia todas las escuelas intermedias de pensamiento y todas las tradiciones, que sean mutuamente excluyentes. No son mutuamente excluyentes, no tienen valor absoluto, sí, porque siempre van a ser en relación con el objeto, se van a desarrollar en relación con un objeto de interés propio, por lo tanto tienen valor relativo. El idealismo tiene su interés, este objeto en las ideas, el realismo en la realidad, y es a partir de ahí incluso que no van a tener una relación directa entre sí, sino a través de los sujetos de conocimiento. Por eso no son ni siquiera complementarios, aunque de hecho son complementarios, pero esto no es ni siquiera lo importante en medio de esta naturaleza complementaria que tienen, es completamente secundaria, porque y es por esta característica que van a dar esta sensación de absoluto y autorreferencial, y llegan incluso a convertirse en profecías de autocumplimiento, porque establecen sus propios referentes epistemológicos dentro de sí mismos, lo cual es sumamente abstruso, pero la vida no es simple. Uno de los grandes errores que tiende a viciar el valor existencial de la religión es esta reducción de la vida a lo simple. La vida no es simple, nunca lo ha sido, es compleja y está llena de sutilezas y contradicciones aparentes, y todo eso hay que ser capaz de comprenderlo, hay que moverse con la complejidad misma de la vida para poder comprenderla. Ya más concretamente sobre el problema arriano, aquí el obispo Rowan Williams lo logra identificar perfectamente en una serie de silogismos. Son 3 silogismos que él plantea el arrianismo y que explican su propio desarrollo. Son las contradicciones aparentes con que se enfrenta la teología cristiana con respecto a la figura de Jesús en ese momento. El primer silogismo plantea: el logo de Dios es fundamento y condición, la estructura inteligente, inteligible o racional del mundo. Esa es la premisa, la contradicción. Pero dicha estructura no posee una existencia independiente del mundo que estructura.
concluye que por lo tanto el logos no existe antes de la decisión divina de crear el mundo. Eso es un falso problema que es lógico en su momento. Recordemos que es precisamente cuando se está planteando este problema tenemos que tener perspectiva histórica. No podemos plantearnos el problema como actual, sino que tenemos que verlo en esa perspectiva. Hasta entonces no se había establecido la condición lógica, ¿no? O no se ha separado la condición lógica de la condición de la realización histórica del fenómeno divino. Entonces, recordemos que precisamente cuando se está concluyendo el interés teocéntrico del pensamiento, para introduciéndose a su vez el problema androcéntrico, ¿no? Cuando comienza esta derivación. Entonces, la premisa de que la estructura es inherente al mundo, que la estructura es correcta, eso es lo natural, pero eso no niega una diferencia en su condición formal. Es decir, la premisa lo que plantea es que la estructura es inherente al mundo que estructura, ¿no? Ahora, esta inherencia no implica una identidad absoluta, hay una diferencia formal, porque es la que está entre la potencia y el acto. Es decir, la estructura en que se organiza el mundo es distinta de ese mundo organizado, aunque sea inherente al mismo. Esa diferencia es lo que permite que el logos exista en la potencia de esa creación antes de la creación misma. Pero estos conceptos de antes y después son relativos, son porque se trata de prioridades lógicas. El tiempo forma parte de esa creación y por lo tanto el tiempo nace con la estructura, no es anterior o no ha existido siempre. El tiempo comienza a partir de la estructura y por lo tanto esta estructura es contemporánea en la condición lógica de la voluntad de Dios Padre como su misma voluntad. Esto es abstruso y requiere meditación, pero hay que entender que se trata precisamente de condición lógica. Estamos hablando de un problema metafísico, no de un problema físico, es de la constitución lógica y por lo tanto las prioridades, se trata de prioridades lógicas, no de antecesión temporal. El segundo silogismo dice: Dios Padre es una unidad absoluta, Dios Hijo como ámbito de la inteligencia de las cosas y de las cosas ininteligibles es multiplicidad. Esa es la premisa. Pero una unidad absoluta no puede ser conceptualizada por ningún sujeto conocente sin ser alterada y convertida en multiplicidad, como algo que existe frente a un sujeto. Por tanto, el Hijo no puede poseer concepto alguno de la esencia del Padre, ni catalepsis, ni comprensión del mismo. Esta segunda premisa es sofística. ¿Por qué? Porque parte de una oposición del uno con lo múltiple y no tiene en cuenta que precisamente la multiplicidad surge de lo uno, pero además no excede lo uno, porque lo uno tiene valor tan absoluto que la multiplicidad ha de existir precisamente con lo uno. Esto es algo tan complicado en términos lógicos que todavía está siendo resuelto, pero precisamente la física cuántica es la que aporta, ¿no? Con la comprensión de esto y cuando tienes que las cosas no son univalentes, sino son polivalentes. Las cosas son bivalentes en el sentido de que la unidad existe con la multiplicidad implícita en ella, no solo potencial, sino también activamente, porque nada puede rebasar la absolutividad del uno, la unidad total. Por lo tanto, esta separación que es formal, no de esencia, entonces no implica una oposición de lo uno con lo múltiple, sino una coexistencia de lo uno en su propia unidad absoluta con lo múltiple, solo que como estados ni siquiera alternos, sino estados bivalentes, de vivalencias propias
del ente absoluto de Dios. La segunda parte de esta premisa sofística pues se da como oposición, y esto, aunque lógico, es innecesario, ya que se entiende la unidad absoluta como algo separado en su pureza, pero no se entiende el sentido de esa absolutividad. La existencia absoluta de Dios lo plantea como de absoluta inmanencia, siendo de esta inmanencia que provenga su trascendencia. Esta trascendencia, también absoluta, implica la extracción del logos como estructura de la creación de sí mismo. De ahí que el Hijo sí pueda poseer en su naturaleza alguna comprensión del Padre, distinta de la de este sobre sí mismo en perspectiva, que es distinta de la de este mismo en perspectiva, pero no en perfección. La perfección como condición propia de la cosa a través del sujeto es funcional y relativa a la trascendencia de la cosa, no a su inmanencia. De ese modo, la comprensión del Hijo es incluso del Padre sobre sí mismo, y hasta más aventuradamente podría decirse que el Hijo es esta comprensión del Padre que el Padre tiene sobre sí mismo, que en tanto es su propia voluntad como la absoluta trascendencia de su absoluta inmanencia. No hay manera de poner esto más simple. Tratar de simplificar esto es reducirlo y por lo tanto desbaratarlo. Es por eso que es un misterio, no porque no sea comprensible, sino porque su comprensión requiere un estado mental que se traduce como espiritual también, y de ahí es que viene la intuición. Sin embargo, está planteado incluso científicamente como la bivalencia de las partículas, desde la bivalencia de las partículas, así que es perfectamente comprensible referido a la figura de Dios Padre. La no oposición se entiende de que la multiplicidad se extrae de la unidad absoluta, bien como generación en el Hijo o creación. Es decir, el Hijo no es creado, el Hijo es generado, pero es esta generación lo que establece la creación, que es lo que diferencia al Hijo como estructura de lo creado de esa criatura. Se puede usar una figura matemática en el sentido de que un entero es igual a 2 medios, 3 tercios, 4 cuartos, 5 quintos. Es decir, toda esta multiplicidad está contenida precisamente por la relatividad de sus respectivos valores en la absolutividad del entero, del uno absoluto, que es Dios. Hay una secuencia aquí que es la que yo uso normalmente para explicar esto, que les traigo de la progresión del árbol de la vida de la tradición cabalística. Esto precisamente como la estructura provista por el neoplatonismo, que incluso en ese momento no está dada. Es decir, el neoplatonismo va a comenzar a definirse dentro como la tradición cabalística va a empezar a organizar el neoplatonismo de forma definitiva a partir del siglo II, si estamos hablando del siglo IV, ¿no? Ven la diferencia, y va a quedar definitivamente establecida en el siglo XV. Es decir, miren cuánta diferencia, ¿no? Pero en ese sentido, recurriendo al árbol de la vida, de la cábala, la progresión, podemos ver que la absoluta inmanencia de Dios está dada en Ein Sof, que copa toda posibilidad de ser y contradice por ello su propia voluntad de creación, que es natural, connatural a Él. Por lo tanto, Dios hace Titzum, se contrae para precisamente conceder esta posibilidad de existencia a la creación, resultando en el poder absoluto de Keter, la corona, que se manifiesta en la trascendencia absoluta de Dios como el bien, Binah, y en la inteligencia, Hokmah, como su inmanencia. Esta es la tríada superior de la cábala en la que está estructurada el mundo y que por lo tanto cuya completamiento pues, es lo que va a establecer a Tiferé como el sexto Sefirot que sostiene a la historia, ¿no? en que ya el Hijo, la trascendencia de Dios como la figura del Hijo
viene dada ya en la relación de los tíferes de los Sefirot, Binah y Jokmah, que esta unión es lo que va a establecer a Tiferet y a su vez Tiferet es lo que va a sostener en el fundamento a Malkut. Malkut, traduciéndolo al mito cristiano, viene siendo la manifestación de la Virgen María como el lugar donde va a surgir el Cristo, donde va a surgir el Jesús. Es decir, Malkut, propiamente dicho, es la figura misma del Cristo, pero a través precisamente, ¿no?, de su manifestación en la historia. Nada de esto era comprensible al momento de la discusión del arrianismo, porque proviene del perfeccionamiento posterior que es idealista, no solo como tradición de pensamiento general, sino incluso en su práctica específica en la cábala judía, dentro de la tradición cabalística, que va a alcanzar su mayor excelencia en el siglo XV. En ese sentido, el problema es básicamente incomprensible todavía, dadas las condiciones prácticas del conocimiento, más aún en aquellos tiempos en que no estaba así perfeccionado y enfrentaba además otras dificultades como las presiones políticas del momento. Hay que entender que la cultura es un cuerpo orgánico y total cuyos procesos internos son diacrónicos, aunque resulten por ellos mismos una singularidad, y es la violencia de esos procesos mayores que crea las contradicciones por las que determinados fenómenos son más o menos comprensibles en un momento dado. La sabiduría y la piedad consisten en la modestia de comprender estas limitaciones y vivirlas como sentido mismo de la plenitud existencial. Como decía, no hay manera de simplificar esto sin caer en un reduccionismo extremo que rompe toda la complejidad y de esta concepción, ¿no? Ahora, es importante saber que es importante comprenderlo, es importante entenderlo, porque esto es lo que nos está estructurando mentalmente para comprender y recibir la gracia y con ello poder realizarla en la propia vida. El tercer silogismo, que ya es el que concluye, ¿no? Es decir, el Logos existe verdaderamente como un sujeto distinto del Padre, pero las cualidades definitorias de la vida esencial de un sujeto no pueden ser compartidas por otro. Por tanto, concluye, los atributos divinos atribuidos al Hijo quedan predicados de un modo muy distinto que los del Padre. Eso es cierto, pero teniendo en cuenta que la diferencia funcional y la función se establece en la respectiva inmanencia del Padre y del Hijo, por tanto, no hay relación directa entre los atributos de uno y otro, desde que todos quedan definidos por el sujeto específico del que son propios. Es decir, no hay necesidad de confundir estos atributos, porque no son intercambiables, están definidos por la respectiva realización de cada uno de los entes, del Padre como Padre y del Hijo como Hijo. Como conclusión, debe acudirse a la premisa primera del arrianismo sobre la eternidad del Hijo como problema, donde se entiende que la eternidad relativa al tiempo es una propiedad predicable del Hijo, no del Padre. Esto se debe a que la relación del Padre y el Hijo no es temporal y ordenada, sino lógica en su inmediatez. Es la existencia del Hijo la que establece el tiempo como estructura en que se da la creación como propiedad del Padre, que así es distinta del mismo, aunque abusando de su misma condición, que no comunica la creación porque el mismo es una condición funcional de lo divino como hipóstasis. Como conclusión definitiva, quiero referirme a esta referencia que siempre la he mantenido dentro del ámbito neoplatónico, y dos, las mismas características del pensamiento. Es decir, he mantenido la referencia siempre dentro del ámbito neoplatónico, no he acudido nunca a la teología de San Atanasio, que ha sido la mejor, la más organizada, precisamente para evitar la cuestión política y los entresijos retóricos. Es decir, la teología católica, los dogmas católicos se definieron mayormente en un sentido negativo, es decir, contra la herejía, organizándose contra la herejía, lo cual da un valor positivo en sí mismo
pero he querido centrarme en la lógica misma del problema arriano como teología, no desde un punto de vista, digamos, de exégesis, sino de lógica de la teología, el problema del Hijo. Es por eso que he recurrido tanto al ejemplo de la Cábala, que incluso me sirve para ilustrar este problema de la naturaleza del pensamiento, complementaria del pensamiento, incluso más allá de lo complementario, de la relación que hay entre el pensamiento, la tradición idealista y la tradición realista como espectros de pensamiento, que no van a tener valor absoluto nunca. No solo porque, como ya se afirmó desde un inicio, el realismo nace del idealismo, sino porque son espectros propios de un sujeto de conocimiento, no son espectros con un valor propio que existan en sí mismos. Y este ejemplo de la Cábala, por ejemplo, si nos fijamos bien, es la misma determinación, el mismo esquema de la determinación de la sustancia que da Aristóteles, que consiste en 3 tríadas sucesivas, culminando en la sustancia determinada. Es decir, la sustancia indeterminada está dada por estas 3 tríadas sucesivas y que culminan en la determinación misma de la sustancia o la sustancia determinada en sí, y es el mismo esquema, porque es precisamente el esquema platónico que además viene de la explicación pitagórica con el número. Aún está el otro elemento de cómo esta misma determinación de la sustancia que provee Aristóteles es lo que nos está aportando la física cuántica, no con el problema de la partícula, la indeterminación de la partícula y cómo esta es bivalente. Los científicos no lo han resuelto, no lo van a resolver porque ellos son científicos y se niegan a pensar en términos de trascendencia o de filosofía. Pero el caso de la sustancia, que solo se conoce en su determinación, y la partícula, que solo se conoce después de medida, es exactamente el mismo. Esto de la determinación de la sustancia, la medición de la partícula, lo vemos como en Aristóteles, la primera tríada, que repito, es una sucesión de prioridad lógica, no temporal, es el tiempo y espacio y relación, es decir, la de relación está dada por la misma existencia de la de tiempo y espacio que se relacionan entre sí, ¿no? Esto lo trasladamos a la partícula y vemos que es el cuadro cuadridimensional establecido por Einstein del espacio-tiempo como un cubo, es decir, las 3 categorías espaciales más el tiempo como una cuarta dimensión. Yo tiendo más a verlo como una condición de las relaciones espaciales, pero eso no es un campo en el que yo me pueda meter. Lo que sí me parece maravilloso y atractivo es cómo va produciendo esta singularidad, este desarrollo en el que todo va a ir confluyendo, e incluso en la teoría de la salvación. Cuando los maestros árabes introdujeron la tradición aristotélica en Occidente, lo hicieron tratando de ordenar esta sucesión de tríadas de la determinación de la sustancia en una progresión que produjo un problema parecido al de la progresión del Espíritu Santo y de la posición del Hijo con respecto a la Trinidad. La sustancia, ni la sustancia ni la partícula, ni el ente en sí son conocibles antes de ser conocibles, es decir, solo se pueden conocer después de conocido, y es una mirada hacia su determinación primera. Es sumamente abstruso, es un lenguaje sumamente abstruso. El problema también en ese sentido con el lenguaje
es que incluso el más concentrado de los lenguajes es ideográfico y las ideas tienen este arraigo de la representación. Entonces es muy difícil que entrar en un nuevo paradigma, que es lo que está ocurriendo, en lo que nos puede ayudar este problema del arrianismo, como una comprensión de la manera en que se ha estructurado el pensamiento, se ha desarrollado el pensamiento en un tema de absoluta trascendencia, como es la teología católica, la salvación y la estructura del mundo. De esto, lo que hace del estudio una exégesis, lo que da sentido espiritual al estudio.